Hola, bienvenidos a Somos Aragón, serie en la que entrevistamos a egresados destacados de nuestra facultad. Yo soy Ángela Cortés y el día de hoy me encuentro en el jardín interior de la Biblioteca Jesús Reyes Heroles. Al lado de mí está un pedagogo que cuenta con 30 años de experiencia como catedrático aquí en la UNAM, una trayectoria que enseguida conoceremos. Esto es Somos Aragón. Rodolfo Quirós Sánchez, egresado de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en 1989, con una trayectoria de 30 años de experiencia en el ámbito de la docencia en el eje histórico-filosófico en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ha dirigido decenas de tesis en pedagogía. Desde 2006 es tutor investigador C de tiempo completo en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en la asignatura de Planeación y Organización del Estudio. Ha sido conferencista en temas de historia, filosofía y educación y articulista en revista Urdimbre en 2012, 2013 y 2017. Asimismo, en el portal académico del Instituto de Educación Media Superior en línea y en el IEMS Ciudad de México en el año 2020. Es coescritor del libro Travesías por la Historia de la Educación, editado por la UNAM. Del año 2000 al 2007, funge como especialista en educación preescolar y propietario y director del Jardín de Niños Carlos Führer. Desde 2009, es vicepresidente del Colegio de Pedagogos del Estado de México. Como artista plástico, cuenta con obra mural en Turín, Italia. Colaboró en estudios de inmigración francesa en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona de París. Asimismo, ha impartido cursos de constructivismo, socioconstructivismo y transversalidad educativa. Planear, enseñar y evaluar por competencias, entre otros más. Actualmente es ponente del Diplomado de Docencia Universitaria de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA en la UNAM. Rodolfo Quirós Sánchez está en Somos Aragón. Licenciado, buen día, es un gusto tenerlo aquí. Ya hemos visto parte de su trayectoria profesional. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándole, ¿qué lo motivó a incursionar en el ámbito de la pedagogía y la educación? Bueno, pues primero me siento muy halagado de estar aquí dentro de este proyecto tan importante, Somos Aragón. Es una pregunta que me hace reflexionar sobre cómo uno se incorpora a ser parte de un proyecto de carrera personal. Para mí no fue fácil porque en mi familia hay mucho como la inclinación por el dibujo. Mi papá era dibujante, diseñador, mamá pintaba. Y entonces yo dije, pues me gusta la arquitectura. Bueno, de hecho me sigue gustando, me atrae mucho la arquitectura. Entonces dije, cuando yo estaba en Ciencias y Humanidades, pues voy a la arquitectura. Mi madre me compró un respirador y yo dije, bueno, pues. Pero luego sucede que uno de mis tíos, a quien admiro mucho, él trabajaba como contador en Hacienda. Y yo dije, bueno, ¿por qué no la contaduría? De hecho, me inscribí. Pero no, pues no era lo mío, de tal forma que tuve yo la fortuna de ser prácticamente tutorado por un tío historiador, hermano del contador, y en una crisis profesional o de orientación vocacional, yo le pregunté, oye, fíjate que ¿qué hago? Porque yo estaba estudiando una carrera técnica de administración y de derechos laborales. Creí que eso era suficiente, dije yo ya no voy a estudiar y me dio 2 libros a leer. En ese periodo de crisis, digamos, que fue un libro de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, y también me dio a leer un libro que se llama Historia de la pedagogía. Y los leí en ese periodo. Y yo dije, no, pues lo mío es la pedagogía. Y creo que acertamos, ¿no?, en ese pronóstico que tuvimos. Me encanta la disciplina, entonces yo pude ingresar a la carrera de pedagogía aquí en FES Aragón. Eso fue en el año 86, terminé en 89 y fue una experiencia maravillosa. Y por supuesto me dediqué también paralelamente a la pintura. Pero la pedagogía me enamora. Cuando trabajo en la pedagogía no siento que trabajo,
y pues sigue siendo un lugar muy enriquecedor, ¿no? Entonces como que por ahí fue ese rumbo, ¿cómo decirlo?, circunstancial, ¿no?, de llegar a la pedagogía. Sí, yo creo que es muy importante que probemos de todo, ¿no? Porque muchas veces justo nos dedicamos o queremos meternos en lo que nuestros familiares están, porque son nuestro principal como tutor, ¿no? Asesor que tenemos a la vista, pero probar de todo es importante porque a veces uno se da cuenta que es bueno para muchas cosas y que sobre todo pueden apasionarle a lo mejor cosas que no ha conocido. Como catedrático que cuenta con 30 años de experiencia aquí en la UNAM, ¿cuáles podría decir que son los cambios más significativos que tiene la pedagogía? Bueno, es una pregunta profunda, porque hablamos del objeto de estudio de la pedagogía. Eh, la pedagogía se estudia, se enfoca a la enseñanza, no al aprendizaje. El aprendizaje lo estudia la psicología, particularmente la psicología educativa. Y la enseñanza es un campo de la pedagogía. Bueno, cuando yo ingresé aquí a la carrera, mis maestros, sobre todo influidos por maestros argentinos, que en aquel entonces, en los años 80, huían de la dictadura argentina, tenían un sesgo psicológico y psicoanalítico. Entonces aquí se estudiaba mucho el psicoanálisis. Entonces, pues a mí me encantó el psicoanálisis, pero creo que no tiene la aplicación que se esperaba en el campo educativo. Habrá quien difiera de esto. Y luego, cuando se viene abajo esta idea del psicoanálisis, comienza la pedagogía a fundarse mucho en el campo del constructivismo, que también es una epistemología y una psicología que pretende ayudar a abordar el problema de la educación. Y entonces, bueno, había que estudiar a Jean Piaget, había que estudiar a Ausubel, había que estudiar a otros constructivistas y pues todos los chicos hacían sus tesis basándose en Vygotsky, basándose en Piaget, basándose en Ausubel. O sea, la psicología se psicologizó primero con la psicoanálisis, luego con el constructivismo y luego ya después vino una moda de hablar mucho sobre la hermenéutica y luego otro sobre la Bildung, que es una herencia de la educación alemana del siglo XIX, y se hablaba mucho de la formación, del Bildung. Yo creo que la pedagogía debe de retomar su aspecto central, que es obviamente la enseñanza, y su disciplina, que es la didáctica, pero no debe pensarse en términos de la formación. ¿Por qué? Porque la formación, entendida desde el origen alemán, se define como la autoeducación. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes se autoeducan? Un niño de preescolar, de primaria, no se autoeduca, lo educan. De hecho, es sobre educación obligatoria. Y el problema del maestro es, ¿cómo educas a alguien que está obligado a educarse? Y la formación, pues quizá en los círculos de la educación superior, del posgrado, entonces ya la persona tiene conciencia de lo que requiere, de qué estudiar, cómo actualizarse. Sería un campo muy reducido si la pedagogía solo abordara a esas personas. Entonces, fue otro periodo, ¿no?, el de la Bildung, y pues debemos estudiar el fenómeno educativo. La pedagogía no es solo cómo enseñar, sino a quiénes enseñar, cuáles son los fines, por qué, qué razón tienen los programas, las políticas educativas. Entonces es muy amplio, es muy importante y tiene que ver mucho con la formación del docente. Yo digo que la enseñanza sigue cambiando y creciendo porque año con año pues van saliendo nuevos conocimientos, hay nuevas teorías, hay mucho que aprender. Por ejemplo, ahora con la tecnología, pues también han cambiado y se han modificado algunas formas de enseñar, ¿no? Que antes eran a lo mejor a través de otro tipo de adquisición de conocimientos como en libros, hoy lo podemos encontrar en internet y pues sí es importante que todo esto siempre esté como a la vanguardia, que sigan existiendo como los nuevos conocimientos y sobre todo que estemos al pendiente para que pues las enseñanzas que vengan más adelante siempre sean como muy complementarias en todos los ámbitos y en todos los campos. Licenciado, ¿qué es lo que más le apasiona de su profesión?
Pues mira, lo más apasionante es cómo tú observas que lo que tú intervienes como profesionista es en un ser humano. Cómo observas los cambios, de cómo llegan los chicos en primer semestre, cómo terminan en octavo, cómo se expresan, cómo se apropian de un perfil profesional, cómo muchos terminan sus investigaciones de tesis, cómo las defienden. Y luego los ve uno en redes sociales que ya tienen pues algún cargo importante, otros pues publican libros y es una satisfacción porque pues tú tuviste que ver en ese cambio. Es diferente a lo mejor en otro tipo de profesiones, ¿no? A lo mejor trabajan con tecnología, a lo mejor trabajan en campo, en terreno, pero pues uno lo hace con seres humanos, ¿no? Y eso es muy gratificante. Sí, la enseñanza pues es una responsabilidad muy grande y sobre todo muy admirable. A lo mejor usted como profesor, pues ha de ser padre ver a sus alumnos crecer, lograr bastantes cosas y ver que parte de lo que usted pudo impartirles se quedó impregnado en ellos y que con eso formaron pues sus proyectos, sus metas, ¿no? En el plan de estudios de la facultad que se imparte de pedagogía existen 5 líneas eje de articulación que son para la formación de los futuros pedagogos: la pedagógico-didáctica, la sociopedagógica, la psicopedagógica, la de investigación pedagógica y la histórico-filosófica. Sabemos que usted justo está especializado en esta última línea. ¿Podría decirnos qué papel juegan la historia y la filosofía en la formación de los pedagogos? Sí, la carrera de pedagogía es una carrera que se conforma de forma multidisciplinaria. Es decir, tiene apoyos que nos permiten abordar los objetos de estudio de una manera, digamos, amplia, ¿no? Entonces el pedagogo debe justamente formarse en estos campos, pero la historia y la filosofía es fundamental. ¿Por qué? En el caso de la historia, podemos nosotros revisar cómo es que el ser humano ha planteado diferentes sistemas, políticas educativas, proyectos educativos. Y lo que ahora pudiera parecer nuevo, vemos que ya se desarrolló hace algunos años. Ahora están de moda los proyectos transversales. Nueva Escuela Mexicana los trabaja, pero curiosamente el creador de los proyectos fue Kilpatrick hace 100 años. Entonces, y luego se aplicó en México un sistema globalizador que, bueno, se parece mucho a lo que estamos viendo ahora, y entonces es importante conocer lo que ha ocurrido en la historia. Y en la historia de la pedagogía hay periodos muy interesantes. Por ejemplo, el padre de la pedagogía, Comenio, fue el siglo XVII, ¿no? Un hombre que revolucionó la enseñanza, que organizó el mundo de la pedagogía, con una visión del mundo bien distinta, representando al protestantismo. Y bueno, es también, entusiasma mucho conocer estos momentos históricos, ¿no? Y por otro lado, la filosofía, pues podemos definir a la pedagogía como una puesta en práctica de una filosofía. Es decir, atrás de las prácticas educativas hay una filosofía de fondo. Por ejemplo, ahora que están de moda los proyectos transversales, transdisciplinarios, interdisciplinarios, hay de fondo una filosofía que es la complejidad. O sea, el mundo ya no lo podemos ver como algo que debe ser abordado desde una disciplina, sino deben ser desde muchas. Se ve en un sentido dinámico y entonces ahí está esa filosofía de la complejidad. Lo fue quizás con la filosofía marxista, lo fue también con la filosofía positivista. Entonces, entender que cuando tú enseñas y cuando tú implementas un modelo educativo, cuando tú pones en práctica teorías, está de fondo una visión del mundo, una sistematización que es la filosofía. Entonces, el área de historia y filosofía justamente pues permite tener esa visión amplia de tu quehacer. De hecho, en unas universidades, por ejemplo en Cuba, si estudias pedagogía, la puedes estudiar por la mañana, obligatoriamente debes estudiar filosofía por la tarde. O sea, son carreras simultáneas, ¿no?
Y en México nuestra tradición pedagógica tiene muy afianzada, por la herencia francesa y alemana, la filosofía. Es muy complementario, de verdad que es importante retomar siempre la historia para conocer cómo es que funcionamos ahorita y sobre todo lo que dice de filosofía, ¿no? Complementarlo con esa parte que es multidinámica, multifacética y que de todo eso retomamos para la enseñanza, ¿no? Ha sido asesor de tesis. ¿Podría decirnos qué cualidades fomenten sus alumnos para que logren investigaciones sólidas y relevantes? Sí, pues en las tesis que yo he podido asesorar, yo trato de que los estudiantes, yo les digo, es como un sistema solar. Entonces tenemos el Sol y tenemos los diferentes planetas. Entonces, hay chicos que de repente se entusiasman, por ejemplo, por trabajar, niños de la calle, cómo se les educa, pero se descentran y se van mucho al campo de la sociología. Entonces les digo, a ver, hay que regresarnos. O les gusta trabajar las cuestiones de género, pero también es como sociológico. Otros se van a lo psicológico completamente, lo que es aprendizaje. Entonces les digo, a ver, ¿cómo cambia la manera de enseñar? La parte pedagógica, la parte de la didáctica, que es lo nuestro, o sea, ¿cómo lo retomas? Si vas a hablar de otros aspectos sociales, bueno, ¿qué vas a proponer? ¿Un curso? ¿Un texto didáctico? ¿Vas a proponer una forma de enseñar? ¿O vas a hablar de los fines de la enseñanza? O sea, entonces hay que centrarlos. Y pasa en muchas carreras, yo lo he visto, ¿no? Que muchas veces queremos retomar algún tema que nos llama la atención y a veces no sabemos cómo enfocarlo precisamente a lo que se está estudiando. En este caso, yo creo que como es una carrera muy complementaria que incluye filosofía, que incluye psicología, que incluye sociología, se retoman estos temas, sin embargo, siempre es importante lo que menciona, que tengan en claro que la parte importante de lo que van a hacer es dirigirlo a la parte pedagógica de la enseñanza, ¿no? Usted ha participado en diversas publicaciones y ha estado en proyectos relacionados a temas de filosofía, historia y pedagogía. ¿Podría decirnos si hay algún proyecto del que usted se siente especialmente orgulloso? Bueno, hay varios. Hace algunos años, hace unos 3 años, tuve un año sabático en otra institución y pues un requisito es elaborar un libro. Entonces trabajé justamente lo que son el trabajo colegiado, el codiseño de secuencias didácticas, pero interdisciplinarias. Entonces, bueno, desarrollé el trabajo, las fichas didácticas, y me pareció muy curioso que años después, 2, 3 años después, es lo que ahora está funcionando y está operando. Y eso ha permitido que me inviten constantemente a algunos eventos. Ayer estuve en la Pedagógica Nacional, justamente hablando sobre cómo se puede operar estos proyectos que son interdisciplinarios, donde los maestros cooperan y donde no es que cada maestro pida un trabajo diferente, sino un solo trabajo que conjunte y enriquezca un problema específico del quehacer profesional. Entonces, eso me gustó porque me anticipé un poquito, ¿no? a lo que ahora se está trabajando. Además de su gran trayectoria como profesionista en el ámbito de la pedagogía, sabemos que es artista plástico y que cuenta con obra en Turín, Italia. ¿Podría decirnos cómo el arte se fusiona con su visión de la pedagogía y su práctica docente? Pues es un tema muy bonito, me trae buenos recuerdos porque yo trabajé 20 años profesionalmente en la pintura. Hice cientos de cuadros. Y en algún momento me invitaron a mí a trabajar en terapia de arte. No lo pude desarrollar como yo quisiera por cuestiones de tiempo, pero hay una beta interesante, ¿no? La pintura llegó de una manera completamente accidental porque mi padre no estaba muy contento con que yo estudiara, porque él tenía una pequeña fábrica de calzado. Entonces me dijo, bueno, pues mejor ayúdame. Y era muy exigente. Él me dice, tú tienes que trabajar y si quieres estudiar, trabaja, da gasto
Esto fue desde la secundaria. Y entonces yo tuve la fortuna de aprender a hacer calzado. Yo tenía 16 años y yo me hacía mis zapatos, como yo quería, ¿no? Y con la piel que yo quería. Y durante algún tiempo trabajé en eso. Bueno, mi padre era tan exigente que yo me cambié de taller porque no quería trabajar con él, porque era así muy... Hacía un calzado precioso, lo llegó a vender en Quinta Avenida de Nueva York. Y entonces yo decía, bueno, y me decía, bueno, Rodolfo, pues hay taxistas, médicos que están manejando un taxi, entonces pues vente a trabajar. Y yo pues quería estudiar. Entonces, en una cierta ocasión yo observé que había unas decoraciones en cascarón de huevo de gallina, como lo hacen los japoneses. Y comencé a hacer algunas cosas y y ahí las tenía en casa y una vez llegó un familiar y me dice, oye, qué bonitos, ¿por qué no me haces unos? Bueno, y después me dijo, ¿cuánto te debo, no? Yo dije, ¿cómo, no? Me dice, "No, véndelos". Y bueno, comencé a hacer más, cada vez más bonitos. Fui a Casa del Lago, comencé a venderlos allí. Y un amigo me dice, mira, están muy bonitos, pero parece artesanía. ¿Por qué no haces un cuadrito así en plano? Bueno, en aquel entonces viví esa experiencia con un hermano que ahora vive en Barcelona y que se dedicó a las artes plásticas. Y comenzamos a incursionar en el mundo de la pintura. Después de ahí fuimos a Coyoacán, a San Ángel, entramos a un jardín del arte que no es nada sencillo porque pues yo fui muy entusiasmado ahí al jardín del arte que está en San Ángel y me dijeron, ¿quiénes han sido tus maestros en pintura? ¿Has tenido exposiciones? ¿Tienes críticas en periódicos? Pues no. Regresé tristísimo, pero insistí, hubo exámenes hasta que me quedé, ¿no? Y ahí estuve trabajando 20 años y yo ya cursaba yo aquí los últimos semestres de la carrera y yo ya era pintor. Y me pagaban bien, nos pagaban en dólares. Luego tenía trabajo en galerías y ahí me contactaron justamente unos argentinos, sí, argentinos, mexicanos, italianos, y tenían un proyecto de hacer como un salón dedicado a México, dedicado a difundir el arte mexicano, sobre todo la gastronomía, ¿no? Y nos dijeron, bueno, a mi hermano y a mí, nos dijeron, pues nos gustaría que fueran para allá para realizar este trabajo. Y pues fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito. De ahí mi hermano tomó la decisión de ir a Barcelona. Él trabajó ya en la parte de la arquitectura, también es egresado de la UNAM en diseño gráfico. Y yo continué ya en México trabajando. Hubo invitaciones para trabajar allá y hubo mucha relación con embajadas, con la embajada inglesa, con la embajada coreana, trabajé muchos años, con Japón. Yo creo que en muchas partes del mundo hay trabajo mío. El trabajo mío se centró básicamente en naturaleza muerta, que es muy complicado de elaborar. Bodegones, floreros, jugueteros, también hacía paisaje, también hacía rostros, pero les encantaba a los extranjeros el trabajo y luego me dio por hacer miniatura. Y no, pues era la sensación, ¿no? O sea, llegaban los extranjeros, pues compraban souvenirs y a la par yo daba clases aquí, ¿no? Pues luego cuando trabajaba yo en el Jardín del Arte, llegaba a decir que yo daba clase en la universidad. ¿Pero cómo? Y aquí yo decía que era pintor y también se sorprendían. Justo como usted mencionaba anteriormente, a veces uno es habilidoso para muchas cosas, ¿no? No únicamente como pedagogo, comunicólogo, a lo mejor dentro de habilidades artísticas también pues hay mucha pasión como en usted y es muy, muy pues padre poder como combinar y complementar esas dos cosas, ¿no? Por un lado, ser bueno en el tema de la pedagogía, que le guste, que sea algo apasionante y a su vez también poder incursionar en un tema artístico y que también en eso tenga pues oportunidad y sobre todo habilidad. Después de haber escuchado gran parte de su trayectoria, ahora me gustaría hacerle una pregunta un poco más personal. Si usted pudiera encontrarse con su yo joven que estaba estudiando pedagogía aquí hace algunos años,
¿qué palabras le diría a ese joven para que siguiera su camino? Yo le diría que es importante perseguir nuestros sueños. Lo digo porque cuando yo era estudiante aquí en la carrera, yo veía que a los maestros les decían en los pasillos, ¿no? Oiga, maestro, profesor. Y yo dije, yo quisiera que me dijeran así algún día. Pero se me hacía así como una cosa que nunca ocurriría, ¿no? Pero pues hubo las oportunidades, se esfuerza uno. Y aparte de perseguir los sueños, yo creo que es muy importante ser bueno en las relaciones humanas. Dice este escritor, Antoine de Saint-Exupéry, en un libro que se llama Tierra de Hombres, que no hay mayor riqueza que las relaciones humanas. O sea, puedes tener dinero, pero si te llevas mal con los que están a tu alrededor, en cambio puede ser que no sea tan importante para ti los recursos, pero si te llevas bien con las personas, te abres muchos caminos. Eso de ser excéntrico, de creerse VIP, de mirar a los demás pues con distancia, no te ayuda para el desarrollo profesional. Ser una persona estable en tu temperamento, te abre mucho las puertas. Ser afable, accesible, estar con los jefes, ser disponible, eso es importante. Entonces yo creo que aparte de perseguir el sueño, yo creo que nuestro carácter nos ayuda a que seamos en las relaciones humanas, digamos, muy abiertos, ¿no? Y la otra es, yo creo que sí se requiere mucho de actualizarse, de profesionalizarse, de no estancarse. Ya se mencionaba hace un momento, por ejemplo, la didáctica cambia mucho. Ahora es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, cómo podemos usar la gamificación, cómo podemos utilizar las redes sociales. Entonces, no hay fin, ¿no? Entonces hay que estar constantemente en movimiento, en el aspecto formativo. Y pues esa sería mi recomendación, ¿no? Para los chicos que están ingresando a la vida profesional. Para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le daría a las y los estudiantes que desean convertirse en profesionistas destacados en un ámbito de la pedagogía y la educación? Yo creo que el mantenerse siempre apasionado con esa idea y esa satisfacción de que vamos a poder lograr hombres de bien y hombres y mujeres que profesionalmente puedan dar mucho para su país, para su familia, es algo que debemos atesorar. Con este mensaje nos quedamos, licenciado. Ha sido realmente gratificante poder platicar con usted. A nombre del equipo de Somos Aragón, le agradecemos el espacio que hoy nos brindó. Estamos seguros de que estos comentarios dejarán huella en quienes hoy se están formando aquí en las aulas de esta facultad. Gracias por la oportunidad y por el privilegio. Gracias. Yo soy Ángela Cortés y esto es Somos Aragón. Hasta la próxima.